Aquí tenemos un primer ejercicio. Les voy a leer el enunciado. Dice, el miembro horizontal del mecanismo de izaje, figura 3EI, E1, es un tubo de longitud de 370 centímetros. Diámetro exterior, phi sub E igual a 13.6 centímetros. Diámetro interior, phi sub I, a 11.3 centímetros. H, 60 centímetros. Las características físico-mecánicas del material: esfuerzo de tensión y compresión de 2.800 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esfuerzo de corte, 1.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Módulo de elasticidad, 2 millones kilogramos sobre centímetro cuadrado. Módulo de elasticidad transversal, 800.000 kilogramos centímetro cuadrado. Coeficiente de forma 1.5. Si suponemos que el tubo gobierna el diseño, ¿cuál es el peso máximo que puede levantar? Dice que tenemos un mecanismo de levante de una grúa, como esta, un tubo del que penden unos cables para suspender el peso de esta forma. El peso está arreglado de tal forma en su geometría que pende a la mitad de la longitud del tubo. La sección transversal del tubo es de esta forma, con su diámetro exterior, interior especificado en el enunciado, y sus características del material es que a la tracción-compresión aguantan 2.800, al corte 1.500, su módulo de elasticidad del material del que está hecho es de 2 millones y el transversal de 800 millones, coeficiente de forma 1.5. Entonces nos piden cuál es el valor de este W que puede levantar este mecanismo de izaje. Cuando dice, solo depende de la estabilidad de este elemento, no de los otros elementos. Supone bien hechos los otros elementos. ¿Cuál es el peso máximo W que puede levantar? Cuando solo depende de este elemento, la capacidad de carga, suponiendo el resto que está bien. Para eso, en la solución, lo primero que tengo que hacer es plantear el sistema, hacer en la solución un esquema del funcionamiento de esta estructura. Entonces coloco el eje de este tubo y a través de él estos elementos y la forma de apoyo, y determino a partir de este arreglo la cantidad de carga que transfieren estos cables al elemento tubo. Para que levante esta cantidad W, este cable, a través de este elemento que suspende, a través de estos cables superiores que van hacia arriba, que suspenden a este tubo por la grúa, esto debe levantar este tubo que está alineado con la mitad del tubo, de esta forma. Esta carga se transfiere a estos cables, por simetría van a ser los mismos, y luego estos transfieren a esta barra, generándole, al jalar esto, generan un efecto de compresión en este elemento, y las verticales están por los cables que sustentan hacia la grúa del elemento sustentante. Planteo ese problema. Aquí tengo la solución. He planteado este arreglo donde he colocado el eje de la barra o del tubo y los ejes correspondientes a los cables y el peso W que pende de esos cables. En este arreglo, para determinar sus transferencias de carga de este W hacia el tubo, he supuesto como un elemento de una estructura reticular, he aislado este elemento aquí y he generado los esfuerzos de tensión a través de la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales. A su vez, estas tensiones de los cables llegan a estos puntos de principio del tubo y fin del tubo, en ese punto donde suben los elementos que sostienen al tubo hacia la grúa, en ambos casos, y entonces también aíslo estos elementos para generar los esfuerzos que llegan hacia el tubo, porque me dicen que depende solo del tubo, el resto se supone bien dimensionado.
Por tanto, agarro este pedazo, lo saco aquí, y este otro también. Y hago el análisis como un elemento reticular en estos puntos, igual sumatorio de fuerzas verticales y horizontales en cada uno 0, y de ahí saco los valores que le transfieren esta carga al tubo de ambos lados, este valor, TH. Aquí TH es igual a W medios por tangente de beta. Ya tengo el valor de la carga que recibe de compresión el tubo, que es esta. Por otra parte, el tubo, por sus características, dimensiones y el tipo de material, tiene una capacidad de carga. Por estabilidad elástica va a ser igual a P crítico para estas condiciones de arreglo, apoyo fijo y apoyo fijo para un elemento de esta longitud. Por resistencia del material será el esfuerzo de tracción o compresión igual a P sobre A, y esa será la carga que soporta esto. En ambos casos, lo que soporta por estabilidad y por resistencia debe ser igual a la carga que le transfieren el arreglo de funcionamiento de la estructura. Este arreglo de funcionamiento para levantar esta carga transfiere un TH aquí. Ese TH debe ser igual tanto a la estabilidad elástica como también a la carga por resistencia del material. Y de ahí sacaremos la carga crítica. Entonces ya hemos planteado cómo sacamos este valor de TH, determino la carga crítica, tomo este elemento como apoyo fijo con esta longitud, planteo la ecuación aquí, por carga crítica, sobre L, para estos casos es lo que corresponde. Al ser el tubo una figura doblemente simétrica, cualquier par de ejes centroidales y perpendiculares tienen la misma inercia. En consecuencia, no hay inercia mayor ni inercia menor. Que tomamos la inercia en X o en Y va a ser la misma. Pues determino, esta inercia es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Encuentro el valor. El módulo de elasticidad es dato, pi es una constante, le aplico. Y esta longitud, la longitud del tubo al cuadrado. Y dice, por estabilidad elástica en estas condiciones, el tubo me puede dar este valor. Puede soportar hasta 126.730,33 kilogramos por estabilidad elástica. Por otra parte, el peso W a través de los cables transfiere a este tubo este peso, 1,54 de W. Entonces, como a mí me interesa no la carga de estabilidad del tubo, sino el peso que puede levantar el arreglo, igualo esto a esta capacidad que le transfiere el arreglo. De aquí despejo W y será la carga que soporta la barra, ¿no?, hasta que W sea este valor por estabilidad elástica. Dice que si mandara solo la estabilidad elástica, el W podría levantar este arreglo, la grúa podría levantar hasta 82.292.42 kilogramos. Ya tengo solucionado una parte. Voy a encontrar lo que es capaz de levantar la grúa por capacidad del material del tubo. Carga axial, el tubo esfuerzo es igual a P sobre A, de ahí despejo, P por resistencia de ser igual el área de la sección transversal del tubo por su capacidad del material. Entonces reemplazo valores y voy a tener, dice, por estabilidad, no por estabilidad, por resistencia del material, el tubo puede aguantar hasta 125.944 kilogramos. Este es lo que aguanta el tubo. Lo que le transfiere el arreglo de esta cantidad, igualo esto a este arreglo, de ahí despejo W, y dice que el W que puede aguantar el tubo hasta que W pueda levantar por resistencia del material 81.781.82 kilogramos.
tengo dos valores. Por estabilidad, el tubo puede aguantar hasta que W sea 82.292,42. Por tipo de material, hasta 81.781,82 kilogramos. Comparo. Si le cargo 82.000, veo que por calidad de material va a colapsar porque solo puede levantar hasta 81.000. Si le cargo 81.000, por estabilidad puede levantar hasta 82.000, entonces va a aguantar perfectamente. De ese análisis comparativo determino que la máxima carga que puede levantar el arreglo es W igual al por resistencia del material y es igual a 81.781,82 kilogramos. Y está determinando la calidad del material. Esa es la respuesta al problema. Para las barras, determinación de carga crítica depende en las barras por el método de la ecuación general de la elástica, que es el que hasta ahora hemos visto. Dice el problema. En la figura 3.2 y para la información siguiente, L395, B1,4, H1,10, B sub 2 centímetros, H2, 6 centímetros, esfuerzo de tensión con presión de 2.800 kilogramos centímetro cuadrado, módulo de elasticidad de 2.100.000 kilogramos centímetro cuadrado, coeficiente de forma alfa igual a 1,5, módulo de elasticidad transversal G a 850.000 kilogramos centímetros cuadrados, dice, determine la máxima carga que puede soportar la estructura, cuando le permiten restringir a través de un apoyo guía intermedio en el punto B su movimiento en uno de los planos. Dice que tenemos una estructura así, empotrada en su base y con un apoyo móvil en su parte superior. El que tiene las dimensiones que especifica el enunciado y las características del material correspondiente. Entonces, dice, ¿cuál es la máxima carga que puede aguantar este arreglo? Cuando nos dan la opción de manejar un apoyo en el punto B, móvil, que no está definido. No está definido a qué distancia, solo nos dicen un punto B. Un apoyo guía, que nos dan la opción de que nosotros manejemos en qué plano le vamos a colocar. El problema solo viene con esos dos apoyos extremos. Nos dan la opción de colocarle este apoyo de acuerdo a conveniencia entre esos dos apoyos, de tal manera que le permita soportar la mayor cantidad de carga de la estructura. Entonces, para el problema, yo primero debo identificar en el funcionamiento de este problema cuál es la posibilidad de la deformación de esta viga, por cuál lado se va a deformar. Siempre sabemos que la deformación va a alcanzar por el plano, por el eje más débil, cuando la flexión se genere por el eje más débil. Entonces, ¿cómo identifico este eje débil? Voy a identificar el eje más débil a través de la determinación de las inercias con respecto a los ejes principales de la sección transversal del elemento. En el problema estoy refiriendo justo para este propósito a los ejes en el origen A, Y, X y Z. Entonces, para ver la posición de la carga, que es de la sección respecto a ese eje, le coloco los ejes correspondientes. Este va a ser el eje Y este el eje Z y el longitudinal hacia afuera. Lo que me dice que el B1 es este lado. Y el
H1 es el perpendicular al plano de esta figura. Entonces, en esta figura determino las inercias que me van a orientar para identificar el plano de flexión inicial, o cuál es el plano más débil en el que yo debo restringir su movimiento. Entonces aquí planteo la inercia en Y, con el eje Y me da esta cantidad, 293,73 centímetros a la cuarta. La inercia en Z me da este valor, 49,33 centímetros a la cuarta. De aquí veo que el eje menor es el IZ. El IZ solo tiene una inercia de 49,33, por tanto es el eje menor principal. Y es el IE que soporta 297,33, es el eje mayor. Entonces la posibilidad de la deformación es a través del eje Z. Vuelvo. Este es el eje Z. Entonces dice, si es el eje Z, el plano en el que se va a deformar es el plano XY, porque es este el eje débil. Entonces se va a deformar en este plano. Posiblemente esa deformación sin este apoyo va a ser de esta forma, aproximadamente. Y en el otro plano también va a ser similar, solo en el plano XZ. Va a ser similar. Más anunciado o menos anunciado, dependiendo naturalmente de la magnitud. En este plano va a ser más anunciado porque es el eje débil, y en el otro va a ser más pequeño. Esto va a ser, supongamos exagerando, más anunciado, y en el otro será una curvatura menor de la misma forma, en el plano XZ. Entonces, como me dan la opción de manejar este apoyo a conveniencia, yo le voy a poner en el plano donde genera la mayor deformación, en el eje débil. Entonces le voy a restringir su movimiento en ese sentido. Y le pongo ahí este apoyo. Entonces en el plano X, Y, este elemento va a funcionar con tres apoyos. Este apoyo A, el apoyo B y el apoyo C. En el otro plano XZ solo va a funcionar con dos apoyos. Este apoyo no restringe el movimiento en el plano XZ, solo en el plano XY. A partir de este arreglo, la deformada en este plano XY probablemente va a ser de la siguiente forma. Aquí generará, por las condiciones de apoyo, un giro, regresará así y pasará así a este lado, para luego deformar aproximadamente de esa forma. Y en el otro plano, en el XZ, va a seguir siendo su deformada más o menos de ese tipo, en el plano perpendicular. Entonces, una vez que he identificado el plano más débil, el eje de flexión, el eje Z, debo determinar su capacidad de carga de este elemento AB y BC, su capacidad de carga. Para eso planteo la posición del punto B a una distancia Y del punto A. Y la distancia BC va a ser la longitud menos Y. Entonces identifico dos tramos en análisis, el tramo AB y el tramo BC. El tramo AB, por las características de los apoyos, es un apoyo empotrado. Este apoyo guía solo permite desplazarse verticalmente, pero no le permite desplazarse horizontalmente ni girar. Por tanto, puedo asimilar para este caso como un apoyo de empotramiento. Entonces voy a plantear una capacidad de carga entre A y B de empotramiento. Y digo, P crítico en AB en el plano X, Y, ha de ser igual a pi cuadrado por E y por la inercia IZ, porque es la inercia con respecto a ese inercia débil, sobre 0,5 de L al cuadrado. Tengo la ecuación que me determina la carga aquí. En vez de L le pongo Y, ahora su longitud es distinta. Para este otro tramo, digo, la carga crítica de pandeo, para este tramo BC, es un empotramiento apoyo fijo.
Para este caso, la ecuación de carga crítica de Pandeo de la barra BC en el plano XY ha de ser igual a pi cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia en Z sobre 0,7 de L al cuadrado. Tengo las dos ecuaciones. Como yo estoy buscando la máxima capacidad de carga, yo voy a balancear estas barras de tal forma que la posición de esta carga esté en un punto de tal manera que la parte superior aguante lo mismo que la parte inferior. Así optimizo. De nada me serviría que esto me aguante más o este me aguante más y el otro me aguante menos, que es el que me va a limitar. Por tanto, para evitarme este efecto de la limitante del lado menor, lo que hago es busco un equilibrio de capacidad de ambas barras. Si las dos me aguantan lo mismo, no tengo esa disyuntiva de seleccionar el de menor capacidad y que puede ser menor inclusive a esta media que voy a encontrar. Entonces, a partir de eso digo que el PAB es igual al P crítico BC. ¿Igual o esas? Aquí está. El P crítico del tramo AB tomo como 4 pi cuadrado e I z sobre y cuadrado, que es exactamente igual al que el pi cuadrado e I z sobre 0,5 de y al cuadrado. 0,5 al cuadrado me da 0,25, 1 sobre 0,25 me da 4, entonces reemplazo aquí el 4 y aquí y, ¿no? Es una otra forma. Por otra parte, digo que esta carga va a ser igual a la carga que aguanta el tramo BC. Este tramo BC es empotrado articulado, digo, para este tramo va a ser pi cuadrado e IZ, el lado menor, sobre 0,7 de la longitud de este tramo. Esa longitud del tramo BC es L menos Y, multiplicado por 0,7 y elevado al cuadrado. De esta igualdad de esta, saco el valor de Y. Y dice que va a estar posicionado en 222,55 centímetros del apoyo A. Entonces me está diciendo que este apoyo debo colocar de A a 222,22 centímetros para que esta barra y esta barra aguanten lo mismo. Una vez que he determinado este valor de Y, puedo determinar la capacidad de carga de esas barras, sea con esta ecuación o con esta ecuación, que va a ser la misma, porque he partido de la condición de que ambos tramos, tanto el AB como el BC, van a aguantar lo mismo. Entonces aquí digo, P crítico por AB igual a P crítico BC, y eso va a ser igual, estoy tomando esta ecuación, pi cuadrado e IZ 0,7 de L menos Y al cuadrado. Reemplazo valores y encuentro que esa capacidad de esas barras con esta restricción es de 82.572,71 kilogramos. He determinado esa capacidad de carga para ese plano. Entonces procedo a analizar el otro tramo, porque en el otro tramo el largo o el funcionamiento de la estructura en este plano X y Y dependían de estos dos comportamientos. Al posicionar esto, he definido la capacidad de carga para este tramo. En el otro plano, en el XZ, va a depender del apoyo en A, empotramiento, y en C, dijo, no tiene este apoyo intermedio, que se mueve junto con la estructura de ese apoyo. Entonces debo identificar la capacidad de carga para el plano XZ con la inercia en Y. El plano de flexión va a ser, el eje de flexión va a ser el Y, este eje. Entonces digo, va a ser igual, P crítico a C va a ser igual al pi cuadrado E, I, Y sub Y, dividido sobre 0,07 de L al cuadrado. Hago operaciones. Aquí, en el plano ZX, la carga crítica AC, pi cuadrado E, la inercia con el eje de flexión para este plano, igual sobre 0,7 de L al cuadrado. Reemplazo valores, hago operaciones
Y dice que en este plano solo me aguanta 80.606,06 kilogramos por estabilidad elástica. Los dos valores que acabo de encontrar son por estabilidad elástica. Tanto el tramo AB como el BC aguantan 82.572,42 kilogramos con la restricción de apoyo que le he puesto en este plano, y en el otro plano que no está restringido me aguanta 80.606,2 kilogramos por estabilidad. Como todo elemento sometido a carga de compresión axial debe ser verificado tanto por la calidad del material como por su estabilidad elástica, procedo a determinar la capacidad de carga por calidad de material. Para esto, el esfuerzo por carga axial, sigma sub T es igual a P sobre A, despejo P de A y va a ser sigma por A. Este es el esfuerzo de tensión y es el área de la sección circular. Reemplazo valores, hago operaciones, dice, por calidad de material me aguanta 78.400 kilogramos. Esta es su capacidad de carga por resistencia. Entonces tengo tres valores. En el plano X y Y, tiene una capacidad con esa restricción que le he colocado, la restricción que le hemos colocado esta del punto B, en este plano X, Y, tiene una capacidad de 82.000 y fracción. En el otro plano, en el XZ, en este otro plano, tiene una capacidad de 80.600. De estas dos capacidades por estabilidad, esta es la menor. Si le cargo esta, aquí no va a colapsar, va a aguantar, y en el otro lado aguanta más, entonces es estable. Entonces digo, por estabilidad es lo que aguanta. Por resistencia aguanta esto. Y como me preguntan cuál es la carga máxima, comparo estos dos, que son los límites, por estabilidad y por resistencia. Y el menor de estos dos digo que va a ser la carga máxima que puede aguantar esta estructura. Y diré que P máxima igual a sigma sub T igual a 78.400 kilogramos. Digo, esa estructura en esas condiciones va a soportar esta cantidad de carga. Hasta que P sea 78.400, va a ser estable esa estructura. Porque el AB y el BC son iguales su carga crítica. ¿Y de dónde sale? Me dice. Entonces, cuando me plantean el problema, el enunciado me dice que tengo esta estructura sin este apoyo, solo estos apoyos extremos. Me dan las características del material y sus dimensiones y es condiciones de apoyos extremos. Y me dicen determinen la máxima carga que puede aguantar esta estructura, este P, pero me dicen que me permiten restringir a través de un apoyo guía intermedio en el punto B su movimiento en uno de los planos. Me dan la opción de este apoyo. Yo coloco donde quiero poner, en el plano XY o en el plano XZ. Yo determino dónde coloco. Me dicen, si le dan la opción de colocar esto en algún punto, un apoyo guía, ¿cuál es la máxima carga que puede aguantar esto? Sin este apoyo, este elemento en el plano X, Y, va a deformarse así. En el plano XZ también. Solo que en uno de los planos esta deformación va a ser mayor a la otra. Si yo tengo dudas de este comportamiento, determino la carga suponiendo esta longitud para este plano XZ con la inercia en Y y con la inercia en Z. Y con una de estas inercias me va a dar la capacidad de carga menor. En el plano en el que me da esa capacidad de carga menor es el plano débil. Y a partir de ahí puedo reconocer el plano débil. Y como me dan la opción de manejar un apoyo solo en un plano, les restringo el movimiento en ese plano donde la carga es débil, donde el comportamiento es débil. Entonces genero ese comportamiento para que estas dos barras soporten lo mismo. No es que el problema me dice, yo estoy proponiendo ese comportamiento a partir de las condiciones que me da el problema. Entonces, una forma es esa. Otra, sencillamente a partir de la determinación de las inercias, estos ejes referenciales que son coincidentes con estos ejes, me está dando la posición de la sección respecto al comportamiento de esta barra, de este tubo. Aquí me dice el eje Y es este, aquí debe coincidir,
el eje Z debe coincidir con el Z. De eso puedo concluir que este B es este. Está colocado así, colocado de esta forma, así. Y este eje largo está en la dirección del Z, allá. Entonces, de eso puedo ver, una vez que determino las inercias, ya puedo saber, primero, esta es una figura doblemente simétrica. Sus ejes centroidales, su centroide va a estar en la mitad de su base, a la mitad de su altura. Y los ejes centroidales, naturalmente, van a ser de simetría ambos. De eso encuentro esta inercia con Y, inercia con Z, aquí a la vuelta. Dice la inercia en Y me da, dice que es a 297,33 centímetros a la cuarta. Y la inercia en Z es de 49,33 centímetros a la cuarta. De aquí, por esta comparación, veo que la inercia menor es con respecto al eje Z y la mayor con respecto al eje. Como estos son ejes principales, ejes centroidales, quiere decir que este es el eje centroidal principal mayor y este es el eje principal menor. Por tanto, la flexión se va a dar siempre respecto al eje menor. Ustedes verifiquen, comparan, determinan la carga con esta inercia y les va a dar una cantidad de carga bastante pequeña. Y con esta les va a dar una capacidad de carga mayor. Por tanto, en ese plano solo aguantaría esta carga con este eje, que es lo mismo que generar a través del análisis de que el eje menor es el que va a generar la flexión, este eje. Si es el eje que se va a flexionar, la flexión se va a dar en este plano. Entonces, restringo ahí y de ahí saco la ecuación que va a soportar este tramo y este tramo. Si yo no conozco la posición de B, yo debo determinar dónde le voy a colocar, en qué plano y en qué punto. Entonces digo, va a estar colocado este apoyo a la distancia Y del apoyo A. Y entonces esta longitud va a ser esto menos estito, L menos Y. Y planteo la ecuación de carga crítica para este tramo y para este tramo. Para este tramo, aquí tengo las ecuaciones del tramo AB, es esta la ecuación. Para el tramo BC es esta la ecuación. Las igualo, porque si no las igualo y determino así en forma medio así, sin considerar su capacidad de carga, simplemente un punto cualquiera, si esto le pongo a una distancia Y, digamos 10 o 20, no importa la longitud, aguantará lo que le corresponde a este y este lo aguantará en función de esta longitud, porque sus secciones son las mismas, sus inercias van a ser las mismas, solo cambian las condiciones de apoyo y su longitud. Por tanto, si no balanceo el comportamiento de estos, alguno de ellos va a aguantar más carga y el otro menos carga. Y de hecho voy a tomar el que aguante menos carga, porque esa es la que me limita. Si este es el caso, ¿para qué quiero colocar una posición del punto de apoyo en un punto donde me genere dos capacidades de carga diferentes? Voy a tomar el menor. Entonces, bajo este criterio, lo que busco es colocar este punto de tal manera que ambas barras, tanto el AB como el BC, me aguanten la misma cantidad de carga. Por eso les igualo. No es que me dé el problema, yo determino que aguanten la misma cantidad de carga. Y planteo aquí que lo que aguanta la barra B, aguante también la barra BC en esas condiciones de apoyo, en ese plano. Y a partir de esta igualdad genero una ecuación y determino la posición del apoyo. Dice que cuando el apoyo B va a estar a Y igual a 222,55 centímetros, de A, aquí, Y, de aquí a 222,55 centímetros, coloco el apoyo B, dice esta barra va a aguantar lo mismo que esta barra en estabilidad elástica. Esa condición yo he generado, porque el problema me da la opción de manejar este apoyo. Y también coloco en el plano más débil para mejorar su capacidad. Entonces, una vez que he determinado eso, esa posición, determino la capacidad de carga en este, que puede ser con esta ecuación, con esta, lo mismo. Si es con esta, reemplazo este valor. Si es con esta, de L le resto esta Y y tengo la capacidad de carga.
y dice que esa capacidad de carga es esta. De ahí he sacado eso. Ahora, para comparar en el otro tramo, no en el otro tramo, en el otro plano, su capacidad de carga es solo con dos apoyos. AC, en A está empotrado y en C está un apoyo móvil. Entonces, la ecuación que me determina esa capacidad de carga por estabilidad es igual pi cuadrado E y ahora este es con el plano, en el plano XZ, este es el eje, sobre 0,7 de L al cuadrado. Eso, reemplazando valores, me da este valor. Y veo que este, comparado con el rigidizador que le he puesto, es menor su capacidad ahora en este plano, por estabilidad. Y comparo con la resistencia y de ahí me sale esto. ¿De dónde hallamos esos valores K que aparecen en las ecuaciones? Esas constantes de longitud que tiene. Esto. Sí, ese Del cero. análisis, estos son los coeficientes, que es el factor de longitud. Cuando hicimos el análisis el día de ayer, ¿se acuerdan? Determinamos una ecuación para un caso particular. Hemos resuelto este caso. El método de la ecuación general del empotrado libre. Y para este caso encontramos que su capacidad de carga estaba determinada por esta ecuación. P crítico para el caso empotrado libre era esta forma. Luego dijimos que esto solo representaba la estabilidad elástica. Y entonces deberíamos ponerle un límite a esta capacidad de carga por efecto de la resistencia. Y dijimos, y introducimos un factor que le llamamos factor de longitud K. Y a partir de ese análisis encontramos factores de longitud. Aquí está. Todo este análisis que hicimos ayer. Y dijimos que en esta ecuación, donde incorporaba la calidad del material y el efecto de la estabilidad elástica, esta formulación decía que pi cuadrado por E sobre R sobre L al cuadrado determinaba este equilibrio de capacidad de carga. En esto decíamos, si le pongo un factor aquí a L, que se llama factor de longitud K, para este caso tendría que tener un valor de 1 para que me genere este P crítico igual que en el caso del empotrado libre, pi cuadrado EI sobre 4L cuadrado, ¿no? Que era la forma. Para eso he recurrido a la ecuación de Euler, esta ecuación de Euler. La ecuación de Euler, P crítico es igual a pi cuadrado EI sobre L cuadrado, que corresponde al caso de una barra, así, con apoyo fijo arriba y apoyo fijo abajo. Esta es la ecuación fundamental de columnas, o la ecuación de Euler, que es conocida para esto. Esta, su ecuación, para determinar su carga crítica para pandeo, pueden analizar, van a encontrar que es igual a pi cuadrado EI sobre L cuadrado. Entonces he hecho el análisis para esto, con el propósito de que esta ecuación la utilice afectado por el factor de longitud para estos 4 casos. Entonces, vuelvo, aquí hago todo ese análisis, reemplazo, encuentro el factor de forma que va a ser 4. Este análisis hago para cada condición de apoyo. Esto he hecho para el apoyo simple en ambos extremos. He generado la ecuación general para todos los casos. Los 4 casos, empotrado libre, apoyo fijo, empotrado, apoyo fijo y empotrado, van a resolverse con esta ecuación. ¿Qué va a cambiar? Este factor de longitud, K. Ese factor de longitud, aquí estoy dándoles sus valores, que sale de los ensayos de laboratorio de estos especímenes o a través del análisis de las deformaciones de estos. Digo, K igual a 2 para este caso, cuando es empotrado libre. Cuando es apoyo fijo, K dice tiene un valor de 1. Cuando el apoyo abajo es empotrado y arriba apoyo fijo o a la inversa, pues 2 apoyos, apoyo de empotramiento, apoyo fijo, K es 0,7 el factor de longitud. Y para el caso empotramiento, K vale 0,5.
¿Y esto cómo sale? Podemos demostrar. Algunas ecuaciones las puedo dar en forma directa, porque conozco, he determinado anteriormente. Si no conocen, ustedes determinan por este método la ecuación que le corresponde para esta, para esta, para esta, y luego a partir de ahí podían determinar esta función de K. En el caso particular, he determinado para esta, digo, pi cuadrado por EI sobre K por L al cuadrado es igual a su carga crítica de Pandeo. Si en esa ecuación le reemplazo para este que vale K2, voy a alcanzar esta ecuación que he deducido. Aquí. En esta ecuación, que es la ecuación general para Coulomb o la ecuación fundamental que llamamos. P crítico igual a pi cuadrado EI sobre KL cuadrado. Si aquí está K le pongo 2, hago operaciones, esta va a ser P cuadrado igual a pi cuadrado EI 4 por L al cuadrado, que es exactamente la ecuación que le corresponde o que hemos determinado por el caso empotrado libre. Eso puedo hacer para cada uno de ellos para mostrarles el funcionamiento de estas cargas. Si le pongo 1, voy a encontrar la ecuación de esta. Si le pongo 0,7, voy a encontrar la ecuación de esta. Si le pongo 0,5K, voy a encontrar la ecuación que me permite determinar para esta. A partir de esta ecuación, que es la ecuación fundamental. Ya hemos sacado esa ecuación, los valores de K. Aparte de esos 4 valores de K, hay más condiciones de apoyo. Claro, hay muchas más condiciones. Puedes hacer con apoyo guía, todos los tipos de apoyo. Yo les estoy planteando aquí con esos 4 tipos de apoyos. En realidad estoy utilizando empotramiento, apoyo fijo, solo es 2 y estoy combinando. Apoyo de empotramiento libre, apoyo fijo, apoyo de empotramiento, apoyo fijo y apoyo de empotramiento, empotramiento. Podrían combinar con otros tipos de apoyos también. ¿No? Solo le tienen que dar las condiciones de los apoyos, hacer el análisis respectivo, determinar su formulación y encontrar qué valor de K corresponde para aplicarle la ecuación fundamental de Coulomb. Cuando estamos igualando el P crítico de AB y BC, en el P crítico de AB, el 4 que está en el numerador no tendría que estar en el denominador. No, porque esta ecuación es, este es otro arreglo, otra forma, está deducido, pero es exactamente lo mismo. Para este caso que estamos diciendo que es empotrado, ¿no? Vamos a ir atrás y vamos a analizar eso. Es este el caso. Estoy suponiendo que va a funcionar así. Entonces, en esta ecuación, debo reemplazar K05. Si aquí reemplazo K05 para ese caso, 0,5 por L al cuadrado es 0,5 al cuadrado por L al cuadrado. 0 al 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 0,25. 1 entre 0,25, 4. ¿Dónde tiene que ir ese 4? Aquí arriba. 1 sobre 0,25, 4. Entonces le afecto aquí 4 por pi cuadrado EI sobre L cuadrado, que es exactamente lo mismo. Ahora si quieres aquí ponle el 0,5 y resolve y te va a dar exactamente lo mismo el resultado. ¿No? Lo que he hecho es eso. Por comodidad de operación, simplemente por comodidad le he puesto aquí. Lo mismo podía haberle puesto aquí 0,5 entre paréntesis al cuadrado y le borraba este 4. Estoy suponiendo que el apoyo B, que es un apoyo guía, es más próximo a un empotrado. El apoyo guía no le permite girar, solo le permite desplazarse en el sentido de la guía, solo así. Como está colocado verticalmente, solo le permite desplazarse así. No le permite desplazarse así, tampoco le permite girar a ningún lado, ni izquierda ni derecha, a ninguno de los ejes. Por tanto, este apoyo va a tener similitud al comportamiento en esta parte media al apoyo de empotramiento. Y esto no va a ser lo mismo que ponerle este apoyo guía aquí arriba, que ponerle aquí. Porque aquí este apoyo de alguna forma restringe otros aspectos, entonces va a incidir también en esto. Por eso, creo, en este arreglo, este tramo va a funcionar como empotrado. Y este, como empotrado, apoyo móvil. Este Pandeo dice que
siempre va a fallar por la inercia menor que en cualquier figura. Y si mi figura es Sí, asimétrica, tendría que dotar los ejes como en flexión asimétrica. sí. Toda esta teoría, cuando aplicas máximos y mínimos en cualquier cosa, siempre es con los ejes centroidales y principales. Siempre. En algunas figuras asimétricas, cuando los ejes son centroidales pero no son principales, para ciertos valores que se tomen para el análisis, podrían no ser muy grandes las variaciones respecto a este esfuerzo. Bueno, el análisis es una cosa y el dimensionamiento o el diseño es otra cosa. En la enseñanza de la ingeniería, en el aprendizaje de la ingeniería, se separa, primero se enseña el análisis y luego el diseño. No puedes hacer diseño cuando no sabes cómo funciona la estructura. Entonces tienes que primero aprender a cómo funciona la estructura y cómo determinas esos esfuerzos que se generan a través del funcionamiento de la estructura. Una vez que sabes cómo funciona la estructura, sí empiezas a ponerles dimensiones a los elementos estructurales para que puedan soportar esos esfuerzos. Ese es el proceso. En la práctica de la ingeniería, no hay primero ni segundo, son inseparables el análisis con el diseño. No puedes separar. No puedes hacer diseño sin análisis, no puedes hacer análisis sin diseño. Van juntos, uña y mugre, así juntos, en la aplicación práctica. Entonces, de este comportamiento, para el efecto de diseño, en casi todas las normas de diseño, hacen simplificaciones de comportamiento. Si nosotros quisiéramos diseñar los elementos estructurales a partir del análisis preciso en teoría elástica, el tiempo que dedicaríamos para determinar esos diseños serían demasiado grandes. Los ensayos de laboratorio de estos especímenes bajo ciertos comportamientos de cargas, condiciones de apoyo para las estructuras, nos muestran que estas variaciones no van a ser tan grandes en algunos casos, ¿no? Y entonces genera formulaciones matemáticas a partir de la suposición de un funcionamiento y se le incorpora factores de corrección, que le ponen diferentes nombres, pero en otras palabras son factores de corrección o factores de mayoración o minoración. Y entonces con esto se compensa ese comportamiento y ese tiempo que debe tardarse en un diseño preciso. Y se empieza a diseñar, en algunos casos, no siempre con los principales, sí todos los centroidales. Pero en aquellos casos en los que salen de la norma y la norma encima empieza a ser el reglamento de aplicación de esa norma. Y dice, sí, la estructura cumple, estos casos, en estas condiciones, sí se puede hacer el diseño de esta forma. Mientras cumplas lo que dice eso y tu problema entra en lo que es la normativa, se acepta. Pero si no entra dentro de los reglamentos, de las condicionantes de la normativa, tu diseño, es tu responsabilidad hacer como hagas. Entonces ya no entra en esas simplificaciones y verás y irás a hacer el análisis tal cual sucede. Entonces lo que les preparamos es para ese caso extremo, ¿no ve? En el que si el reglamento no abarca ese comportamiento, tendrás que hacer por análisis, ¿no? Por esto, el análisis real, verdadero, el que le corresponde, debe ser siempre toda vez que queramos determinar los esfuerzos extremos, debe ser siempre con ejes centroidales y principales. En caso de que la inercia respecto a los dos ejes sean iguales, ¿cómo haríamos? Normalmente en figuras doblemente simétricas, en algunas doblemente simétricas, no en todas, no va a ser fácil determinar el eje mayor y el eje menor, como por ejemplo la sección circular. En una sección circular determino el centroide
Cualquier par de ejes perpendiculares que coloque pasando por el centroide son ejes centroidales y principales. Pero ¿cuál es eje mayor? ¿Cuál es eje menor? La inercia tanto con el eje X como con el eje Y perpendicular va a ser lo mismo. Porque esta figura doblemente simétrica tiene características muy particulares que con cualquier par de ejes te va a dar siempre los ejes principales y las inercias iguales. ¿Qué nos dice que cuando las inercias son iguales? Que su posibilidad de deformarse es la misma con respecto a cualquiera de los dos ejes. Que tomes esa deformación con el eje X, con el eje Y, es la misma la posibilidad. Y te va a dar el mismo valor. Por tanto, es indistinto que tome la inercia X o la inercia Y, que van a ser lo mismo. En los cuadrados de lados iguales, en un cuadrado así, A por A de lados iguales, los dos ejes son de simetría y son principales y son las inercias tanto con el eje X como con el Y, va a dar lo mismo. Su posibilidad de deformación, la misma con el plano, con el eje X que con el eje Y. En las rectangulares, que son doblemente simétricas, eje X, eje Y centroidal, ya no es lo mismo. Pese a que es una figura doblemente simétrica, uno de los ejes es principal mayor y el otro es principal menor. Porque las inercias con respecto al eje X van a ser diferentes a las inercias del eje Y. ¿No? Si hay secciones en las que los ejes centroidales se identifican como mayor y menor, las inercias son diferentes, sí, la flexión se va a dar siempre primero por el eje más débil. En el otro caso es indistinto, cuando las inercias son iguales. Y hay más cosas, hay todo un mundo de comportamiento sobre lo que es la aplicación de los ejes. Una figura simétrica no siempre es cuando los dos ejes son de simetría. La teoría dice que cuando uno de los ejes es de simetría, es eje principal, y el otro perpendicular a este también es principal, y ya no es de simetría. ¿No? Pero por ser uno de los ejes de simetría, se le aplica como ejes centroidales y principales. Y el eje que le dé mayor inercia es el eje mayor, y el eje que le dé menor inercia es el eje menor. Entonces hay todo un mundo de aplicaciones.